Hola, buenos días. Estamos aquí para escuchar la conferencia inaugural de este día que toca al área social y tenemos como invitada a la doctora Mónica Matilde Ramírez. Eh, Estoy muy contenta de poder presentarla. Ella es psicóloga, especialista en psicoterapia gestal y maestra en estudios latinoamericanos. Ha colaborado en proyectos de investigación con el Instituto Nacional de Psiquiatría. Ha hecho investigación y acción participativa en comunidades indígenas. También ha colaborado en el Instituto Nacional de Salud Pública en temas relacionados con impacto de programas de salud gubernamental en la atención hospitalaria y también ha colaborado en la Universidad Nacional Autónoma de México en procesos de ordenamiento territorial comunitarios. Ha sido tallerista para el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, temas como autoestima, comunicación no violenta, gestión de las emociones, entre otros. Para el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos también ha colaborado en temas de desarrollo de capacidades para el trabajo con adolescentes desde la perspectiva de equidad de género. Para la Casa Refugio de la Mujer también ha colaborado con temas de gestión de las emociones a través del arte y ha colaborado también para la Fundación Pinar del Bosque con temas de crianza positiva. Ha desarrollado actividades de docencia en la Facultad de Psicología de la UAM y en el Instituto Gestal de Cuernavaca. La compañera Mónica Matilde forma parte de la planta docente de la Facultad de Psicología y es nuestra invitada especial para presentar la conferencia que se titula La psicología social, ¿qué es y para qué sirve? Deseamos que les ayude mucho a todas y todos los aspirantes para poder avanzar en este día, que es el último día de su curso propedéutico y buscamos que tengan este conocimiento acerca de qué es la psicología social. Muchas gracias, Mónica. Te damos la bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Itzel, por la presentación. Pues bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy voy a presentarles muy brevemente 5 ideas que me parecen importantes para empezar a entender qué es la psicología social y para qué sirve. La idea es que ustedes con esta plática se acerquen un poco a esta área del conocimiento que también va a ser parte de su formación como psicólogas y psicólogos. Entonces, vamos a empezar con la primera idea. Para esto voy a compartir mi pantalla, algunas diapositivas que nos van a servir como apoyo. Ok. Entonces, vamos a empezar con la primera idea respecto a qué es la psicología social. Entonces, lo primero es que una cosa son las disciplinas científicas y otra los fenómenos que intentan explicar. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de que existiera la psicología, ya existían los fenómenos que luego llamaríamos psicológicos. Nos relacionábamos con el mundo a través de nuestros sentidos, nos poníamos tristes, aprendíamos a hablar, nos comunicábamos, tratábamos de explicar lo que nos pasaba, es decir, que le dábamos sentido.
Creíamos en cosas, creíamos en dioses, en castigos, en premios, en embrujos. Teníamos arranques de ira. En fin, todo lo que ustedes crean que nos pasa o que hacemos porque tenemos un cerebro como este, que no solo dirige nuestras funciones vitales, es decir, nuestra circulación, nuestra respiración, nuestra reproducción, sino también nuestras funciones cognitivas, aprender, pensar, imaginar, nuestras funciones emocionales, amar, temer, sufrir, odiar, y nuestras funciones sociales, interactuar, comunicarnos, generar vínculos, tener conflictos. Estas últimas funciones, las sociales, son las que nos definen como gregarios. ¿Qué significa esto de gregarios? Significa que somos un tipo de animal que tiende a amontonarse con otros de la misma especie. Por condicionamientos biológicos y evolutivos requerimos de nuestros semejantes para convertirnos en humanos, no solo porque los cachorros humanos son bastante inútiles. Recuerden que los niños se tardan alrededor de 15 meses en caminar, no se pueden alimentar solos, no controlan sus esfínteres, sino como hasta los 2 años, sino también porque requerimos del otro para aprender a hablar, para aprender a comportarnos dentro del grupo, para construir nuestra identidad, es decir, nuestra idea de quiénes somos. Y es esta última característica, este necesitar al otro, lo que le da sentido a una disciplina como la psicología social. Los temas que se consideran fundacionales de la psicología social son los siguientes. Los instintos, la imitación, los fenómenos colectivos y la sugestión. ¿Qué quiero decir cuando digo que son temas fundacionales? Que fueron como el primer grupo de aspectos de la realidad que se empezaron a juntar, ¿no? Y fueron dándole como el soporte a eso que posteriormente se va a llamar la psicología social. Entonces tenemos la teoría de los instintos de McDougall, que suponía que atrás de cada fenómeno social había un instinto que lo producía, ¿sí? Por ejemplo, atrás del comportamiento altruista había algún instinto que lo provocaba, ¿no? La teoría de la imitación de Tarde nos plantea que los adultos que ya han interiorizado la norma social se convierten en los modelos para los niños. Las otras áreas, ¿no? Los fenómenos colectivos y las teorías de la sugestión nos hablan, por ejemplo, de los mecanismos psicológicos que intervienen en la actuación colectiva. Le Bon hablaba de la psicología de las masas. ¿Qué pasa cuando la masa se desborda? ¿No? Estos fenómenos colectivos, ¿no? Como lo que sucede, por ejemplo, con el comportamiento de la gente en un estadio de fútbol, ¿no? En la actualidad. Y por el otro lado, estaba Bund hablando de producciones colectivas de los pueblos. La sugestión tiene que ver con la manera en que la sociedad consigue imponer pautas de actuación establecidas sin que las personas nos demos cuenta de esta imposición que se nos hace. Entonces, estos fueron como los grandes temas que dieron sustento al surgimiento de la psicología social. Estas personas que estaban haciendo estas investigaciones vivieron a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Como dato curioso, ¿no? Les cuento que entre 1895 y 1898, Norman Triplett, que era un investigador de la Universidad de Indiana por esos tiempos, por primera vez va a responder de un modo experimental a una pregunta psicosocial. Esta pregunta es, ¿qué cambio ocurre en el desempeño normal de un individuo cuando otras personas están presentes? Él hizo un experimento con corredores de bicicletas y descubrió que la presencia de otros en la práctica de un deporte altera los resultados individuales en tareas sencillas. Es decir, la gente podía ir más rápido
cuando había otros a su lado también, ¿no? Subidos en la bicicleta. Mejoraban sus tiempos que cuando lo hacían solos. Entonces ese va a ser como el primer experimento, ¿no? Que va a dar cuenta de lo que nos pasa en presencia de los demás, de cómo se modifica nuestro comportamiento cuando tenemos a otra persona cerca. Sin embargo, es hasta 1908 cuando se considera el inicio formal de la psicología social como una disciplina diferente a la psicología y a la sociología. Esto sucede cuando un psicólogo, William McDougall, el que mencioné en la diapositiva, el que está ahí con la teoría de los instintos, y un sociólogo, Edward Rose, publicaron cada uno por su lado un libro titulado Psicología Social. A partir de allí surgirán dos orientaciones, una llamada psicología social psicológica y otra psicología social sociológica. Lo cierto es que la psicología social se ha desarrollado en las facultades de psicología y hasta donde yo sé, no hay una carrera, un área disciplinar que se llame sociología psicológica. Aunque sí hay otras que comparten temas con la psicología, como la sociología de las emociones o la sociología clínica. Es interesante, ¿verdad? Pero bueno, aquí dejo mi parloteo sobre áreas del conocimiento, carreras y disciplinas. La idea a retener es que una cosa son los nombres de las disciplinas científicas y otra los fenómenos que intentan explicar. Muy bien, vamos a pasar a la segunda idea. Y es que la psicología siempre es social. En ningún momento estamos solos. Siempre estamos expresando lo que somos, lo que queremos, lo que sentimos a partir de normas, expectativas, actitudes, ideologías, historias que incorporamos sin apenas darnos cuenta. Todos nuestros problemas son problemas de interacción. Tienen que ver con el modo en que respondemos a lo que los otros nos piden, con la forma que elegimos o se nos imponen para satisfacer nuestras necesidades, con nuestras creencias de ser amados o no, con las aspiraciones que consideramos nuestras cuando solo son expresión de las frustraciones proyectadas por nuestros padres sobre nosotros. Como decía Freud, en la vida de un individuo, el otro ejerce el papel de un modelo, de un objeto, de un socio o de un adversario. O sea que de alguna manera la psicología individual es también desde el inicio una psicología social. La tercera idea que quiero compartir con ustedes es que la psicología social, como otras disciplinas sociales, estudia fenómenos que tienen lugar en contextos específicos. Por lo tanto, tendrá que preguntarse cuándo, dónde y quién. Cualquiera que se plantea conocer realmente algún fenómeno humano tendrá que contextualizar a las personas a las que quiere conocer, porque el entorno y la época tendrá efectos particulares sobre el desarrollo de los sujetos. ¿Ustedes creen que puedo plantearme del mismo modo estudiar el consumo de sustancias alucinógenas por pueblos americanos originarios que conservan cosmovisiones y prácticas tradicionales? ¿Puedo planteármelo de la misma manera en cómo me lo plantearía respecto, por ejemplo, a los jóvenes citadinos de hoy en día? Claro que no. Cada contexto me da información que me permite comprender cuál es el sentido que cada grupo le otorga a lo que hace, a lo prohibido y a lo permitido. La cuarta idea que quiero compartir hoy con ustedes es que la perspectiva psicosocial implica aproximarnos a lo humano desde el punto de vista de la interacción. Es decir, entendiendo que nuestro conocimiento del mundo es una construcción de sentido, resultado de la interacción entre un ego, es decir, entre el yo,
y un alter ego, el otro. Alport, un psicólogo norteamericano muy influyente dentro de la psicología, que vivió en la primera mitad del siglo XX, entendía a la psicología social como un intento por entender y explicar cómo el pensamiento, sentimiento y la conducta de los individuos son influidos por la presencia actual, imaginada o implicada de otros seres humanos. Cada persona tiene a la sociedad dentro de la cabeza y se relaciona con el mundo a través de eso. Es decir, a través de creencias, prejuicios, estilos de comunicación, mitos, normas, actitudes, imágenes, que incorporó en su proceso de socialización. ¿Qué es la socialización? Es el modo en el que cada grupo humano va introduciendo al sujeto en las creencias y prácticas compartidas y admitidas por el grupo en su conjunto. De este modo aprendemos a comportarnos, a reconocer lo aceptable y lo inaceptable, lo bueno, lo malo. Aprendemos cómo estar nosotros así vamos a aprender cómo estar en el grupo para no ser excluidos. La perspectiva psicosocial nos empuja a acercarnos a la interacción como el momento clave en el que conocemos al mundo, como ese campo en el que asimilamos la novedad y la regresamos transformada a través de la comunicación. Nos lleva a preguntarnos por las relaciones invisibles que explican qué hace la gente, para qué lo hace, por qué de esa manera y no de otra. Entonces aquí les voy a presentar algo que Moscovici, un psicólogo social francés muy influyente en el siglo XX, planteaba como la perspectiva psicosocial. Entonces, Moscovici decía, nosotros no conocemos el mundo solo, nosotros siempre nos relacionamos con el mundo a través de nuestra interacción con otras personas, con otros sujetos de nuestra especie. Entonces, tenemos el ego, es decir, yo, una persona cualquiera, que siempre está en interacción con un alter ego, con otra persona, y que a partir de esa interacción van a construir ideas del mundo, de lo que es el mundo. Y cuando aquí yo pongo objeto social o no, real o simbólico, estamos hablando desde objetos materiales como una planta hasta objetos imaginarios, ¿no? Como un chaneque, objetos simbólicos como nuestra idea de amor, ¿sí? Todas esas ideas, todo eso, esos elementos que están en el mundo los construimos en nuestra interacción con los otros, en procesos de comunicación intersubjetiva. Y siempre, digamos, otra manera de llamarle a eso es hablar de mediaciones, mediaciones que se producen en esta interacción. Aquí, con un dibujito, ¿no? Que espero resulte más claro. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Lo que les estoy diciendo es que, ¿se acuerdan que hace rato, en algún punto les decía que tenemos a la sociedad dentro de nuestra cabeza, ¿sí? Y la tenemos incorporada en forma de creencias, en forma de prejuicios, en forma de conceptos. Entonces, nosotros siempre estamos en interacción con otras personas, ¿sí? Esas personas están físicamente ahí, incluso aunque en este momento ustedes no están físicamente aquí en una sala tomando esta conferencia, están interactuando en cierto nivel conmigo, están observando lo que yo digo y a partir de eso que observan que yo digo, están empezando a generar una serie de pensamientos, de ideas, de reflexiones. Entonces, esas ideas y reflexiones no son resultado únicamente de lo que a ustedes se les ocurrió, es resultado de lo
de la manera en la que interpretaron lo que yo dije y cómo lo acomodaron a sus conocimientos previos, a sus creencias previas. Entonces, a eso nos referimos con esta idea de que lo social está dentro, es decir, a nivel subjetivo, en forma de creencias, conceptos, actitudes, y fuera de nosotros mismos, ¿sí? Es decir, en las personas a las que estamos viendo y con las que estamos interactuando. Bueno, las personas y los objetos, ¿no? Que están en el mundo. Ok. Y la última idea, ¿no?, que les quiero compartir en esta mañana es que la psicología social, vista como una perspectiva, puede estudiar prácticamente cualquier fenómeno humano. ¿A qué me refiero con esto? A que, como estamos hablando de una perspectiva, ¿y qué es una perspectiva? Una perspectiva es que yo me paro desde un lugar y desde ese lugar puedo tener una cierta visión de lo que está pasando. Entonces, desde ese lugar alcanzo a ver ciertas cosas. Eso es la perspectiva. Cuando yo digo que la psicología social es una perspectiva, quiere decir que yo me estoy parando desde el lugar en el que lo que estoy observando fundamentalmente es la interacción entre los actores individuales, es decir, entre personas, o entre actores colectivos, entre grupos, por ejemplo. Entonces, yo me pongo desde esta perspectiva de la interacción. Veo cómo ellos en esa interacción van construyendo su realidad, van dándole sentido a lo que viven. En el transcurso de su formación, aprenderán que a veces podemos dedicarnos a comprender alguna situación. Es decir, estaremos generando nuevo conocimiento, estaremos haciendo algo que llamamos investigación. Y en otras ocasiones vamos a querer proponer algunas acciones para promover un cambio. Es decir, estaremos interviniendo sobre la realidad para modificarla. Aplicamos conocimientos generados previamente para transformar la realidad. De una manera muy general y bastante simplificada, lo que estoy haciendo es como dividiendo dos campos generales en los que puedes trabajar como psicólogo social. Puedes trabajar haciendo investigación, puedes trabajar generando planes, proyectos de intervención comunitaria para, bueno, comunitaria, grupal, institucional a distintos niveles, para generar transformaciones en la realidad. Claro, la intervención, la posibilidad de hacer intervenciones depende de que haya una producción anticipada de ciertos conocimientos. Necesito comprender qué es lo que está pasando para poder después proponer un plan de acción para lograr algún cambio. Ya que mirar desde la psicología social es enfocarnos en la interacción entre las personas, la comunicación será un tema fundamental al cual dirigir nuestros esfuerzos por comprender lo humano. Ahora mismo podríamos preguntarnos, ¿cómo ha impactado emocionalmente a las personas pasar de la interacción física cara a cara a una comunicación mediatizada por dispositivos como los celulares y las computadoras? ¿Podría ser este un factor de nuevos trastornos psicológicos? Y si es así, ¿cómo podríamos enfrentarlos? Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos específicos de campos de acción de la psicología social. Por ejemplo,
Como psicólogos sociales, ustedes podrían trabajar en mercadotecnia, haciendo investigación muy específica. Las empresas, ¿no? Se plantean preguntas como, bueno, ¿qué tengo que hacer para lograr que la gente consuma más mis productos y menos los productos de la competencia? Es lo que hacen, por ejemplo, Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Eso, por ejemplo, en el ámbito de la mercadotecnia, que es un campo de acción también de la psicología social. También podría realizar trabajo comunitario, ¿no? Por ejemplo, trabajar en la resolución de conflictos, ¿no? ¿Cómo puedo dinamizar la autogestión de la vida cotidiana dentro de las comunidades? ¿Cómo se podría recuperar el tejido social? Yo supongo que ustedes han escuchado hablar en algún momento de sus vidas de que la gente no participa, ¿no? De que la gente no se organiza, de que las comunidades se están como desbaratando. Como psicólogos sociales podríamos plantearnos, ¿sí? Trabajar en intentar lograr que esas dinámicas de ruptura se transformen en otro tipo de dinámicas, dinámicas en las que las personas participen, se involucren y empiecen a resolver su vida cotidiana. En el ámbito de la salud, por ejemplo, podemos hacernos preguntas. Estas preguntas las estoy sacando de preguntas reales, preguntas que se hace el gobierno, ¿no? Para el gobierno es un problema de cifras a veces, de números, de gastos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo reducir el embarazo adolescente? En los países latinoamericanos, México entre ellos, el embarazo adolescente sigue siendo un problema de salud pública. Las chicas caen en embarazo muy jóvenes y eso tiene implicaciones importantes, ¿no? En su desarrollo y en el desarrollo posterior de sus hijos. Entonces, ¿cómo lo podríamos nosotros reducir el embarazo? Esto se puede ver desde la perspectiva psicosocial. ¿Cómo prevenir el abuso de sustancias adictivas? ¿Cómo lograr que la gente consuma menos Coca-Cola y tome más agua? ¿Sí? A eso me refiero específicamente cuando hablo de procesos de transformación de la realidad. En el ámbito de la comunicación, podríamos preguntarnos, ¿cómo ha cambiado nuestra forma de comunicarnos a partir de las redes sociales? Y ahí estoy haciéndome una pregunta que me va a llevar a generar conocimiento. En el ámbito educativo, por ejemplo, cómo enfrentar el bullying y el ciberacoso, o sea, que son temas de actualidad en el ámbito de las escuelas. En el ámbito empresarial, por ejemplo, podríamos preguntarnos cómo convertirnos en empresas ecológicamente sostenibles, ¿sí? Por eso les digo que si tomamos a la psicología social como una perspectiva, podemos acercarnos a prácticamente cualquier problemática. Problemas como el calentamiento global tienen una esfera psicosocial, tienen que ver con cuestiones de relaciones, de interacciones entre las personas. Tienen que ver con también un ámbito económico, político. Nosotros desde la psicología social pondríamos el énfasis en el tema de la interacción. ¿Qué pasa en las relaciones con las personas que las llevan a comportarse de determinada manera, de una manera que, por ejemplo, favorece el calentamiento global y no el cuidado del medio ambiente, etcétera? Pues muy bien, estas son las 5 ideas que quería compartirles como un breviario, eh, algo que los empiece a acercar a la psicología social. Ustedes en sus distintas materias del área van a profundizar en esto que yo les compartí aquí muy someramente. Ahora voy a dejar de compartir pantalla para empezar a cerrar con esta
plática. Entonces, recuerden que lo que escucharon hoy es solo una versión de lo que es la psicología social. Así que el trabajo más importante que ustedes tendrán que realizar a lo largo de su formación profesional será desarrollar su propio criterio para saber dónde están parados, para poder contextualizar teorías y métodos. Ustedes, más que otras generaciones, están creciendo en un mundo atiborrado de información. Así que será fundamental que tengan la capacidad de discernir. Para eso les va a ayudar mucho saber que los conceptos tienen su historia, que en ciencias sociales no existen teorías generalizables, sino teorías que han ido creciendo paralelamente para tratar de dar cuenta de distintos aspectos de los mismos fenómenos. Deben saber que actualmente las fronteras disciplinarias son muy borrosas. Por eso escucharán hablar de interdisciplina, transdisciplina, multidisciplina y cosas por el estilo. Y tendrán que poder jugar entre la especialización que exige su formación y una visión general que les permita no perderse en el océano informativo. Espero que esta plática sea útil para ustedes. Espero que lo que dije haya quedado claro y que sea algo que los motive para profundizar más y para que se hagan preguntas sobre lo que les pasa a ustedes y sobre lo que pasa en su entorno. Les deseo muchos éxitos. Espero que tengan un último día de propedéutico muy productivo y que logren descansar antes de empezar sus estudios de psicología. Hasta luego.